Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Treviño y Lauro Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Definition Scheme, que es la nueva película de Wes Anderson. Pues por ahí hemos hablado, creo que nada más de Asteroid City, si no me equivoco. Es la Correcto. única película anterior que hemos hablado pues de este muy celebrado director, ¿verdad? Sí. Por ahí tiene algunas películas como El Gran Hotel Budapest and Whatnot. Ujú. Por ahí digo, si han estado escuchando el podcast, recordarán todo eso del episodio que hicimos en aquel entonces. Y si no, es más probable que sepan de ese director que de este podcast, ¿no? Al Claro. mismo tiempo. Entonces, no sé qué tan necesarias sean esas introducciones, ¿verdad? Ujú. Pero pues está aquí volviendo después de una película que tuvo reseñas entre mixtas y negativas, que fue la de Asteroid City. Ujú. Por ahí creo que también tuvimos unas opiniones medio opuestas o medio encontradas tú y yo, ¿verdad? En Ujú. aquel entonces. Entonces, pues es interesante como retomar a ver el estado del arte y todo eso, ¿verdad? De ver cómo seguimos en esta película. Este, por ahí, pues digo, un poco tras bambalinas, ¿no? Originalmente, pues no pensábamos cubrir esta película, pero me dijiste, hey, ¿quieres cubrirla? Y yo de que, pues bueno, como quiera la iba a ver, entonces por mí da igual, ¿no? Claro. Entonces, pues es interesante, Lauro, tomando en cuenta, pues a lo mejor el contexto de la película, lo que te pareció a lo mejor la anterior, Wes Anderson en general. ¿Qué te pareció Definition Scheme? Sí, mira, es muy interesante. Creo que, al igual que la pasada, no me encantó cuando muchas películas de Wes Anderson, la verdad es que me gustan mucho. Entonces, siento que ahorita está un poco en una etapa en donde pues ya lo dejan hacer absolutamente lo que quiera, ya sea por su estatus o por su currículum tan impresionante que tiene. Ya está en un punto de su carrera en donde pues nadie le dice que no. Y Ujú. está imprimiendo su sello y su estilo al máximo poder y hasta además podría decir que no sé si sea posible, pero así lo veo yo. Un poco como cuando Christopher Nolan hizo Tenet, en donde era una película completamente para él. Estas películas siento que son completamente para Wes Anderson. Y mientras por un lado, si lo veo del lado artístico, digo, hey, qué padre que un artista pueda llevar a cabo su visión completa o absolutamente lo que él quiera hacer sin ningún tipo de interrupciones. Está muy padre por ese lado, pero pues no necesariamente me va a gustar o le va a gustar a todos, que siento que es lo que está pasando un poco aquí, en donde pues ya no es para mí, ya no son para mí estas películas en donde, como mencioné, muchas de las anteriores sí lo eran. Entonces siento que eso es lo que pasó otra vez con esta película. Y digo, como todas las películas de Wes Anderson, es preciosa, ¿no? Verla ahí, Sí. la cinematografía, o sea, visualmente está impresionante, increíble, pero siento que me deja mucho que desear en la historia. Me Ok. falta un poco ahí de la historia. Siento que de repente introduce demasiadas cosas, demasiados personajes que al Ok. final no son tan Vam- relevantes, y pues esos son los problemas que yo le veo a esta película. ok. Vámonos por temas, ¿te parece? Pues mira, la verdad, a mí se me hace una película muy interesante. Creo que tiene un poquito el problema opuesto. Se me hace muy interesante que digas que es una película muy Wes Anderson, porque a mí se me hace que justamente el tema de la película es que está un poquito como inhibida o un poquito no se va tan lejos como se suele ir en otras películas y se va a lo mejor por algo un poquito más cómico, un poquito más irreverente en partes, que siento que es un poquito diferente a muchas otras películas de Wes Anderson. Por ahí se me hizo interesante esa observación que la comparas con Tenet, porque a mí se me hace que no es eso lo que les sucede. Tal vez lo sea, ¿verdad? No estoy en la cabeza de él, pero se me hace más bien que tiene ciertos temas con el guión y cosas por ahí donde a lo mejor le falta una cierta chispa por ahí. Puede ser que le falte cierta chispa. Yo la verdad pensé que sí lo iba a tener al principio de la historia, sí lo sentía mucho cuando nos centramos mucho en los personajes de Benicio del Toro y su hija. Como que sentía que eso iba a ser mucho el núcleo de la historia. Digo, creo que como quiera lo termina siendo, pero siento Ujú. que avanzando la película introducían tantos otros elementos que medio se Sí, perdía esa chispa. Entonces creo que ahí fue el problema. Yo siempre he visto las películas de Wes Anderson muy chistosas, o sea, como que siempre tienen este sentido de comedia
comedia muy sarcástico, muy ridículo, podría llamarlo, teatral, caricaturesco, así lo podría describir. A lo mejor aquí creo que el personaje de Michael Cera, que por cierto me gustó mucho, tal vez se sale un poquito a hacerlo un poquito más, pero Sí. siento que en una película de Wes Anderson siempre hay comedia. Vaya, o sea, comedia. Es que hay mil géneros de comedia, ¿no? Pero se me hace Pues que sí. esta es una comedia más convencional. Es más de jajaja que de ja, entendí eso. O ok, ya veo de dónde viene la observación. Mm, Se me hizo que es un tipo de ok. comedia un poco diferente, la verdad. No creo que sea lo que normalmente vemos, sobre todo el personaje de Michael Cera, que es interesante porque creo que de lo contrario es un actor que pareciera diseñado para una película de Wes Anderson. Sí, Es muy interesante. No es una observación original, también la vi por ahí en internet, pero claro. definitivamente es un poco increíble considerar que nunca habían trabajado juntos antes, Ujú. porque sí puedo ver un match ahí muy importante en varias partes. Sí, completamente. O sea, la gente decía de que Wes Anderson descubriendo a Michael Cera fue como los cavernícolas descubriendo al fuego, ¿no? De que Ujú. tenía ahí este diamante en bruto y lo utilizó para crear un personaje muy Wes Andersonesco. Y sí, aquí lo vemos haciendo cosas que son como típicas de los personajes de él. Y pues la verdad creo que fue mi parte favorita el personaje de Michael Cera con todas las cosas que tiene por ahí y con esta relación que tiene con la familia, o sea, con Benicio del Toro y con la hija. Está muy interesante la dinámica que tienen ellos tres que vienen Ujú. siendo pues como el ensamble principal de la película. Sí, sí, la verdad es que creo que eso es algo que Wes Anderson siempre ha hecho muy bien, es crear como estos clics dentro de sus películas Ujú, que básicamente hablan su propio idioma, ¿no? Y aquí vemos ese elemento en la película donde vemos esta unión que tiene con el personaje de Benicio del Toro con su hija inmediatamente, ¿no? Que tienen una ujú. dinámica muy particular Sí. y cómo rebotan ideas uno del otro y todo eso. Es muy particular la manera en que Wes Anderson logra eso, Ujú. porque digo, si han visto una película de él, es un poquito difícil tal vez aterrizarlo de una manera nueva, ¿no? Pero es como, estoy viéndolos, están hablando inglés y al mismo tiempo hablan en su propio idioma. Es muy particular eso. De hecho, siento que esta película hace algo que no muchas otras películas de Wes Anderson hacen y es de que los personajes no dejan de hablar. Siento que hablan demasiado los personajes Ujú. en esta, pues en esta etapa también en Asteroid City. Siento que hablan mucho y no me dejan tiempo como para respirar o como para digerir lo que acaba de pasar. Es un ritmo muy rápido de la película, lo cual es raro porque muchas veces las películas de Wes Anderson son más no necesariamente contemplativas, pero sí un poco sobre ver el set que está pasando y todo. Y Ujú. mientras sí hay mucho de eso aquí, también siento que los personajes tienen demasiado que decir y eso a veces me distrae un poco de la historia principal o me puedo llegar a revolver con tanto que están hablando los personajes. Sí, siento que es algo que se refleja también en la edición, donde como tienen un ritmo más elevado de hablar, también siento que la edición es más rápida que en otras películas de Wes Anderson, Ujú. donde el ritmo con el que hablan y todo se siente muy diferente. Por eso te digo que no me suena que sea lo de el estilo del director, porque sí siento que difiere mucho con películas anteriores de él. Pero digo, lo importante ahí es que sí creo que hay algo muy diferente en cómo fluye esta película, que puede ser un poquito abrumador en partes. Es que yo lo veo como de que si ves su primera película y las vas viendo como en orden cronológico, siento que puedes ver cómo va subiendo ese nivel de que, ok, la siguiente película fue más que la anterior y la siguiente fue más con ese estilo. Por Ok. eso creo que hemos llegado paulatinamente aquí en donde pues en algún momento me perdió ya tanto de ese estilo, tanto de Mm, la Wes Andersonidad. Por eso sí creo que ha llegado aquí paso a paso, viendo como de el paso del tiempo en sus películas. puede ser, puede ser. Pero, pero sí creo que hay algo ahí, una característica donde a lo mejor va a ser importante retroceder un poquito si lo vemos desde ese punto de vista. Pero lo que yo creo es que le falta
tener una comunicación tal vez más humana. Digo, no que quiera pretender decirle a Wes Anderson, ¿verdad?, cómo hacer películas. Claro. Pero sí creo que es la parte donde me falló un poquito la película, porque inclusive Asteroid City creo que tenía un poquito más ese elemento donde veíamos a personajes que tenían mucho de no verse y cosas así. Y aquí siento que lo pudimos ver en partes, esa parte, pero al mismo tiempo, a lo mejor por lo mismo que era una crítica a estos magnates y todo eso, se sienten muy inhumanos varios de los personajes en la película, que no se me hace muy característico. Creo que esa parte fue mi menos favorita, donde siento que llega a un nivel donde sí es un poquito muy cínico, un poquito muy distante, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que igual y tal vez más tiempo con cada uno de los personajes nos habría Eso es dado clave. un poquito más acerca de, porque, como decía, siento que introduce demasiados personajes y como que no nos da el tiempo suficiente para observarlos bien a todos o como para tener un poco más de entendimiento de qué los hace seguir y qué los hace ser. Porque siento que sí estábamos viendo un poco eso de la humanidad al principio de la película, cuando apenas nos introducen a Benicio del Toro platicando con su hija y todo, como que estas grandes diferencias que él tenía, que ellos tenían de cómo Sasa se llama el de Benicio del Toro, ¿verdad? El principal. Sasa pues era este magnate muy moralmente cuestionable, mala persona y todo, y pues su hija era esta monja religiosa que tenía todos estos valores y todo, y pues como básicamente le iba a dejar toda su fortuna y todas sus cosas a ella, pero la estaba poniendo como a prueba. Y pues ella ver cómo era él de mala persona y de pues este hombre de negocios que no se detenía por nada para que se lograra lo que él quería, estaba interesante. Y luego pues estas visiones que él tenía como de la vida después de la muerte, un poco de esto del cielo, de este juicio que le estaban haciendo por sus parejas anteriores y todo, estaba interesante porque tenía como esta cierta introspección de que tal vez lo que estoy haciendo está mal y tal vez debería acercarme un poco más con mi hija. Eso era lo que yo veía como de, ok, aquí está esta parte más humana que estamos viendo, pero luego lo perdíamos yendo con todos estos personajes ahí. Muchos de los participantes típicos de Wes Anderson salen ahí casi como cameos y pues sí, es que se sienten como cameos, o sea, sí. Porque, por ejemplo, Willem Dafoe sale en estas secuencias como de sueño cuando llega a esta especie de limbo, purgatorio, como lo quieran llamar, ¿no? Y está el personaje de Willem Dafoe y sale 2 veces, pero no tiene diálogos, no queda muy claro cuál es su rol. Luego por ahí sale Bill Murray como Dios y también como que no queda muy claro cuál es su rol temáticamente hablando, ¿no? O sea, creo que ese es el problema de la película, donde siento que hay escenas que se podría decir sobraban o lo que sea. Y es porque no tiene una temática concreta, que siento que es algo que suelen tener mucho este tipo de películas de Wes Anderson. Y aquí siento que está un poquito scattershot, donde todas estas cosas son importantes y todas estas cosas hace mal el Jaja, ¿verdad? Pero no dice, bueno, y el problema real era este. O sea, al final sí te lo llega a decir, que es de que su hija y todo esto, o su ascendencia, vaya, perdón, su descendencia, pero no lo concreta a lo largo de la película, ¿verdad? Creo que al meterse con estos, por ejemplo, cuando llega a este puente, digo, a este túnel, vía de que llega con Tom Hanks y Bryan Cranston, ¿no? Y ellos tienen su pequeña escena ahí, luego Scarlett Johansson, y luego sí son cosas que hemos llegado a ver en películas anteriores, pero no siento que estén empujando la historia hacia adelante. Exacto. Por ejemplo, algo que súper clave, ¿no? Tú podrías reacomodar el orden en el que cumplen la lista de los inversionistas, podrías cambiar el orden y la película sería la misma, ¿verdad? Entonces creo que ese elemento me deja muy en claro a mí que la película se detiene en una parte como que a explorar cosas de más, ¿verdad? Y es curioso pensarlo en una película que es tan corta como esta, como suelen ser las de Wes Anderson, pero inclusive ahí siento que esa escena se siente, o esas escenas se sienten un poco largas, porque no sientes que esté avanzando la historia.
Sí, está bien curioso eso y es donde yo sentía que a lo mejor se pierde más un poco en hacer un set increíble, ¿no? O tener una toma distinta que nunca hayamos visto, una perspectiva de la cámara interesante o algo así, o algún movimiento de algo práctico. Y pues sí, visualmente está muy bonito, pero como que no agrega mucho a la historia y creo que pasa mucho eso con esas partes que dices de todas las personas que van y les piden dinero. Y luego los personajes parecen ser muy importantes, no solo porque son parte del plan para el préstamo este que necesitan, pero también en las relaciones con el señor Sasa y con la hija, porque parecen como que ya conocerse de tiempo y parece que tienen como que más que decir que solo lo que están diciendo. Entonces me queda un poco como de... Ok, o sea, ¿para qué? No solo para qué fue esa escena, sino siento que había más que no nos dijeron y lo reemplazamos con este número, no necesariamente un número musical, pero como este número de teatro donde hubo un baile gracioso o algo por el estilo. Entonces, sí, estoy de acuerdo en lo que dices de que podemos cambiar esas escenas de orden y pues para mí siento que eso está mal, ¿no? Porque siento que no nos está Claro. dando una idea más cohesiva del tema central de la película, que como decías tú, no siento que esté muy fuerte aquí en esta película. Sí, sí, siento que esa es la gran debilidad de la película, porque ¿Eh? individualmente siento que ninguna escena se pasó de lanza, de que hizo algo demasiado absurdo o demasiado... Inclusive en los cambios que digo en el tono de la comedia y eso, pues no tiene que ser el mismo tono de comedia en todas las películas ni nada por el estilo, Ujú. pero sí siento que al final del día algo siento que no hizo clic en la historia. Por Sí. ejemplo, el hecho de que el tío Nubar, que es el malo de la película o el antagonista o lo que sea, Sí. sale hasta el final prácticamente. O sea, Ujú. realmente sale creo que una foto de él a mediados de Sí. la película. Pero antes de eso, pues no había salido hasta ya muy hacia el final de la película. Y siento que eso también es indicación porque no es como que fuera, no sé, el silencio de los inocentes o así, donde Claro. es el build-up para verlo. No, Ujú. realmente pues es algo muy secundario, ¿no? Ujú. Sí, que mientras algunas películas de Wes Anderson hacen eso, en donde hay personajes que salen muy poquito y hasta el final, terminan siendo muy funcionales, o sea, como de salen por esta razón. Y aquí siento que es como de, pues sí, el tío tenía una parte bien importante de que creían que mató a la mamá de la hija de Sasa y todo esto, y que iba a ser otro de los prestamistas. O sea, había mucho en juego dentro de la historia, pero lo vemos tan poco y hacen algo como muy diferente a lo que yo me esperaría que iban a hacer, que es como de... no sé, tal vez, o sea, siento entonces que me faltó tiempo con él al ver Así todas esas es. cosas, ¿no? Sí, yo también creo eso, sobre todo porque es muy importante el hecho de que ese personaje, digo, supongo que ya es un spoiler esto, ¿no? Pero es muy importante el hecho de que al final no va a ser un inversionista y Ujú. resulta que él es el que estuvo planeando todos los asesinatos de este Shasha, ¿verdad? Todo eso. Ujú. Creo que era importante en este caso verlo y Sí. verlo como alguien bueno y que fuera un twist que era malo, ¿no? O sea, Ujú. en cambio, desde un inicio es muy transparentemente el malo, entonces Claro. no ayuda mucho a lo interesante de la película. Sí, tiene esta disfraz de malo y cara de malo. Y, Sí, y y Benedict dice, Cumberbatch lo hace muy como malo, entonces. sí, Ujú. sí, digo que eso sí puedo decir que se nota que todos disfrutaron mucho sus personajes porque Claro. o sea, la verdad es que el tema de la dirección, eso sí creo que sigue siendo impecable. Creo que la dirección de la película Sí. es muy, muy buena. Ujú. Por eso digo que es un tema del guión, que digo, sé que Wes Anderson coescribió esta película, Mismo. Ajá. pero sí creo que es un tema donde, o sea, disfruté todo, pero qué pedo, o sea, se siente casi como una película de antología o una miniserie o algo así, ¿no? Sí, Que está curiosona. curioso que lo digas, ¿no? Porque su último proyecto fue eso, una serie de antologías en Netflix, Ujú. donde también salía este Benedict Cumberbatch. Entonces, pues, o sea, a lo mejor se le quedó algo de ahí. Que digo, Ujú. siempre están medio divididas así las películas de Wes Anderson en estos capítulos, pero sí Sí, se sienten capítulos, sí. como eso, como capítulos de una misma historia, ¿no? Cosas Ujú, como de nada que ver una con la otra, ¿no? Que ujú. siento que es lo que aquí vemos mucho.
Y sí, digo, siento que el que más se divirtió con eso fue Michael Cera, ¿no? Cuando era, pues, ¿qué? Noruego, John. doctor, profesor noruego que Ujú. iba a enseñar sobre bichos y todo esto y el acento chistoso que tenía y luego, pues bueno, ya dijiste que estamos haciendo spoilers, el plot twist ahí que tenía de que era un espía americano y todo esto y luego que como quiera ya se había encariñado con ellos y les quería ayudar y Ujú. estaba enamorado también de la hija, o sea, Ujú. creo que estuvo muy chistoso, cualquier cosa que hacía, sí me reía mucho con el Bjorn se llamaba. Sí, te digo, es un tipo de comedia que me gustó verlo aquí. Me gustó verlo porque siento que fue algo diferente para Wes Anderson, donde exploró una parte donde dije, oye, pues a lo mejor estaría interesante hacer una comedia alrededor de Michael Cera, ¿no? O sea, con Wes Anderson, o sea, que Wes Anderson la hiciera. Porque me gustó mucho el ritmo y la energía que trae a la película. Está padre, la verdad. Ujú, sí, la verdad es que traía una energía muy padre y pues le quedó como anillo al dedo y Así todo lo que es. hacía ese personaje era muy chistoso. Sí, sí, hasta las cosas más pequeñas y más diminutas, ¿no? Que podía platicar o no Ujú, platicar, ¿no? Digo, el setup súper absurdo, pero se supone que él era un maestro porque este empresario siempre quería tener un maestro de algo, un experto en ujú, algo. Y de que, a sí. ver, dame un dato curioso de tu expertise, ¿no? Y como que te imaginas que tuvo un experto en caballos y un experto en química y lo que sea, y ahorita tiene un Ujú, experto en bichos, y eso es lo que es el bichos. personaje de Michael Sí. Cera, ¿no? Ujú. Y de repente que están están desayunando todos ahí con los niños y todo, y saca una mantis religiosa y dice, ¿qué haces? ¿Por qué en la mesa? Y es Ujú, como, chis, pero, o ok, sea, y dices, pues a eso vino el vato, ¿verdad? Como claro. que estaba a punto de dar datos curiosos sobre la mantis Ujú. o sea, ese tipo de cosas están muy chistosas, la verdad. Sí, sí, está bien chistoso que siempre, o bueno, de repente le pregunta cosas que, a ver, dime ahorita un dato y algo pasa que los interrumpe y no Sí. termina de decir todos sus datos y se ve todo tristecillo ahí continuando hablando Ujú. solo y todo. Está, Sí. está chistoso. Está interesante porque siento que lo utiliza como para distraerse a sí mismo de lo que está pasando, Mm, ¿verdad? sí. Vemos que el Shasha ahí tiene varias como herramientas para defenderse, ¿no? Emocionalmente. Por Ujú. ejemplo, pues ya varias veces lo habían atacado en su avión y había Sí. sobrevivido varios atentados ahí aéreos. Ujú. Y tenía una frase muy particular que era de I feel perfectly safe, algo así decía, ¿no? De Ah, que sí, que siempre lo en decía. el avión, de que, ¿escucharon ese golpe? Sí, ¿qué Ujú. tiene el golpe? "Hmm, es que la última vez que escuché ese golpe fue antes de la explosión, pero no ha explotado. Entonces yo creo que estamos bien. De que, Sí. así que, what? O sea, Sí, pasaban muchas cosas y él repetía esa frase muchas veces y aun y cuando todo indicaría que es exactamente lo contrario, ¿no? De que no deberían sentirse seguros porque aparte ujú. pues estaban constantemente atentando con él. En una de esas se encuentran pues un bonchecito de dinamita Ah, abajo del sí. piloto que le faltaban como entonces, 10 minutos para explotar, y dice que no, pues, pero aterrizamos en 5, entonces yo me siento perfectamente a salvo. Y es como, Sí. bueno, y ese tipo de cosas. Estaba chistoso Sí. también eso de que siempre lo estuvieran intentando asesinar por Ujú. la naturaleza de su personaje. Y relacionado un poco a lo de Michael Cera, que era este espía americano, creo que también me faltó ver un poco más de estos agentes del gobierno o Mm. empresarios que estaban como investigando a Sasa para detenerlo y que lo estaban espiando en todo momento y que estaban viendo sus negocios y lo estaban siguiendo en unas Ujú. presentaciones y todo esto. Ahí siento que faltó también ver un poco más de esos personajes porque de repente cortábamos a ellos y seguían hablando Ujú. de él, pero después como que se sordean y luego vuelven a salir al final. Estaba curiosillo. Sí, digo, es algo que se ha dicho de otras cosas de Wes Anderson, pero siento que esto es como te recuerda cosas de antaño, ¿no? Como a caricaturas. De cuando las caricaturas tenían el lujo de tener de que 100 episodios y así, ¿no? En temporadas. Que de repente veíamos a los malos o a la contraparte, ¿no? Y de que estaban haciendo su plan en contra del principal. Ujú.
Y creo que eso, junto a que teníamos estas diferentes historias con los diferentes inversionistas y todo eso, se me hace que por ahí iba la cosa con cómo está construida esta historia. Pero sí, creo que le faltó más que nada enfocarse. Ujú. Sí, mucho Porque, enfoque. ujú. Sí, porque individualmente creo que nada está mal en la película. O sea, creo que todo está ¿No? muy bien. El problema es que como que ves el zigzagueo a lo largo de la Ujú. película, o sea, por acá y por acá y Sí. por acá y no quedó en algo concreto. Sí. Otra cosa de hablando de eso que siento que estaba bien interesante y como que no se metieron tanto fue la crítica religiosa, porque esta, pues la hija de Sasha era esta monja religiosa y como que constantemente la retaba en ciertas cosas de que, oye, tú no puedes hacer eso o tú no crees en otro tipo de cosas. Creo que también Bjorn hacía eso Mm, de repente y después sale ahí la madre superiora que tenía participación en la historia. También como que sentí mm, que pues quería hacer, no sé si algún tipo de burla, pero después fue lo que termina haciendo recapacitar a Sasa. Entonces al ujú, final no era eso, pero siento que es otra cosa que también como que metía y después como de, no tanto. Y ya ujú. se sordeó. Sí, temáticamente me pregunto cuál fue la resolución ahí. Supongo que la resolución es que no hay resolución. Porque sí, o sea, y supongo que es un reflejo de cómo puedes tú ver a la religión en la actualidad, donde claramente hay cosas absurdas en cualquier religión por ser Claro. estas instituciones tan antiguas, ¿verdad? Ujú. Y al mismo tiempo hay un bottom line ahí espiritual, útil, ¿verdad? Entonces dices, híjole, pues, ¿cuál es la respuesta real? Y Ujú. el problema en esta película es que, pues no sé, creo que es un buen lugar para tener posturas en ese tipo de temas y esta película no parece tenerlo, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, porque como que criticaba mucho Sasa el hecho de que su hija se haya vuelto religiosa por ser él como era. Ujú, Y pero ya, y después pues tiene todas estas visiones en donde estaba como en el tipo cielo, en donde veía a Dios, ujú. había Bill Murray, y eso lo hace como que decir de que pues tal vez no debería ser de esa manera, tal vez debería acercarme más a mi hija, Ujú. que también como que le revelan cosas en estas visiones. Y sí, medio. Y Creo después que... utiliza a la iglesia, ¿no? Porque pues soborna un poco ahí a la madre superiora para que hagan mm, algo hacia el final. Entonces, pues sí, ujú, es lo que dices tú, como que la ve de lejitos, no necesariamente toma una postura. ujú. Sí, y digo, es interesante en un cierto punto porque pues, sucede exactamente lo que estamos haciendo. Ves la película y se vuelve un tema, ¿no? Pero Sí, definitivamente termina siendo algo que no puedo decirte cuál fue al el final del día el propósito. mensaje sobre eso, ¿no? Ujú. Sí. Ni rechazo, ni aceptación, ni que es el deber ser, ni que no, ni nada. Eh, Ujú. porque sí, es interesante y estas como introspecciones que hace a través de estas visitas a este limbo Ujú. también son interesantes, pero no me queda muy claro cuál viene siendo el mensaje ahí. Por ejemplo, el que Ujú. sí creo que es muy interesante es el que, pues él aventó a su hija, por así decirlo, ahí al convento. Y luego desde que, Ujú. oye, ¿por qué te volviste así de religiosa? Y no sé qué. Dice, pues tú me mandaste ahí cuando tenía 5 años. O sea, ¿qué Claro. esperabas? ¿Verdad? Me llevaste ahí con unas monjas, pues me iba a ser monja, ¿verdad? Ujú. Obviamente. Y eso se me hizo interesante porque también lo puedes ver con sus hijos, donde él, pues al no criarlos, se vuelven de maneras que él no quería que se volvieran, ¿verdad? Ujú. Entonces dices, pues ellos son un resultado de ti, güey. O sea, Ujú. y eso es algo que sí creo que la película tiene muy claro, ¿verdad? Sí. Simplemente creo que le faltó por ahí explorarlo más, pero Ujú. ese tema sí veo muy claro, de padres e hijos e hijas y todo esto. Sí, sí, estaba curioso, interesante, porque también veía a sus hijos no solamente
como sus hijos y como alguien a quien es pasarle sus valores y todo, sino como otro tipo de asset ahí económico. Ajá. De que a ver quién va a ser el heredero de mi fortuna y quién va a tener, o sea, quién va a ser digno realmente de llevar esta empresa. Y por eso también adoptaba niños, no solo tenía niños que eran de él, también adoptaba niños por si salían mejor, así como lo dice él, de que por si esos eran mejores que los reales. Entonces ahí los tenía básicamente arrinconados para ver quién le servía y quién no, lo cual pues sí está curioso. O sea, pues eso sí creo que es una crítica muy fuerte a pues, ese tipo de personas que tienen familia desmedidamente o que solamente los tienen para eso, para ver quién puede continuar con este legado, lo cual siempre se me ha hecho un poco ridículo, pero pues sí lo critica fuertemente. Sí, eso sí creo que es también una onda valiosa, te digo, dentro de lo de padres e hijos y todo eso, donde los hijos se vuelven un trofeo, se vuelven una inversión, ¿no? Y lo vemos de muchas maneras. Aquí lo vemos como un capitalista, pero también puede ser, por ejemplo, la gente que dice que tiene hijos para que de grandes los cuiden y cosas así, ¿no? O sea, cosas súper de que, oye, pues más bien traes a alguien al mundo a ser su propia persona, ¿no? Te quisieras imaginar. Sí. Pero sí, ese creo que es el tema más grande y con el que más te deja pensando, porque es el que más le ves la postura, ¿verdad? A diferencia de otros temas por ahí. Y lo refleja también con su propio papá y su hermano, ¿verdad? Claro. Sí, es el que más le ves una postura y el que más sale recurriendo, ¿no? Porque, como dices tú, hay temas familiares, está obviamente todo el tiempo con su hija y todos los otros temas que llegan a salir, pues salen de repente, ¿no? Salen muy a veces. Por ejemplo, también había este grupo como, pues no sé si llamarlo terroristas o qué eran, que de repente participaban estos guerrilleros, ¿no? Estos guerrilleros, que era Richard Ayoade, un comediante que sale mucho. Que sí, tampoco entendí muy bien lo que eran o lo que significaban. Y luego también uno de ellos era religioso randommente, como que no entendí muy bien su participación ahí. Siento que ese era como una contraparte donde vemos a alguien que es este guerrillero comunista, ¿verdad? Tipo de estos de que el Che Guevara y así. Pero luego ves las cosas que hace y luego las cosas que le dice el Shasha, ¿verdad? Y dices, realmente son iguales, nada más que se presentan de maneras opuestas, ¿no? Claro. Utilizan a la gente, utilizan mano dura para hacer lo que quieren, ¿verdad? Uno lo hace desde un punto capitalista y el otro comunista, pero al final del día lo que quieren es poder, es utilizar a la gente, es todo esto, al grado que al final se vuelve ahí un miembro ahí de los inversionistas de este proyecto que trae, ¿no? Sí, cierto. O sea, siento que por ahí va la cosa con ese personaje, pero sí está muy random. Sí, está bien random. Otra cosa que también me daba mucha risa es de que a veces, pues, de estos asesinos que venían por él, por el personaje de Shasha, era de, yo lo conozco, yo lo he contratado antes. Estaba muy chistoso eso también, pues muy irónico. Sí, que es de Live by the Sword, Die by the Sword, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y que al mismo tiempo él, a pesar de que lo intentan matar varias veces, como que nunca se lo toma personal porque él ha hecho lo mismo 1000 veces, ¿no? O sea, es lo que te está diciendo con eso. Sí, él lo ve como otra parte de los negocios, porque pues, cada vez que lo intentan matar es como de, pues bueno, lo intentaron, no pudieron, ya es mi día a día, siempre me pasa y siempre termino saliendo adelante, entonces es otro día para mí. Sí, está bien loco ese personaje. Sí, ¿no? Y lo puedes ver en varias cosas, también en su método de negociación, ¿verdad? Sí. Como... digo, todos son muy graciosos, pero un ejemplo de lo que estás diciendo no es que está negociando con este hombre en un barco, ¿verdad? Con este Jeffrey Wright, Jeffrey Wright, el actor. Que saca una granada y dice, bueno, si no quieres negociar conmigo, entonces nos va a matar a todos. Así que es como a la madre. Está loco el vato. Está bien loco. Y pues ahí era también algo, pues
temático en la película o algo que recurría mucho a esto de las granadas, que siempre hacía que Bjorn trajera un paquete de granadas y cada que llegaba a negociar con alguien le regalaba una granada y todos repetían lo mismo, como suele pasar en películas de Wes Anderson, de que el mismo diálogo de que muchas gracias, muy amable. Y pues yo estaba preguntándome de en qué momento va a ser importante o relevante esto de la granada, y lo es ahí. Luego también con el hermano hacia el final, de que le ofrece una, de que no, yo ya tengo una, y que la termina usando por ahí. Entonces pues sí, está interesante como su método de negociación con la gente, y como pues los juegos mentales que tenía para hacer lo que él querían, aun y cuando no siempre salían como él querían. Así es. Sí hay otros empresarios por allá que regalan botellas de vino, de champán, ¿no? Lo que sea. Él regalaba granadas. Sí. Y era todo un tema hasta económico, también lo menciona, ¿no? Que dice, no, pues es que ahorita como están mis finanzas, es más barato para mí comprar granadas que pistolas y balas. Entonces, es como, ok, o sea, hasta eso lo vio desde un punto de vista económico, ¿no? Está muy chistoso eso. Sí, está bien chistoso. Sí, pues creo que al final del día el tema con esta película es que está más irregular que otras de Wes Anderson, ¿no? Si bien a lo mejor estamos en lugares diferentes en cómo nos sentimos sobre la película, estamos ambos de acuerdo en que esta no es la mejor película de él. Hemos visto mejores películas y creo que por ahí, al no ser un tema de dirección, siento que con un guión diferente, con una historia diferente, una idea diferente, puede ser un resultado muy diferente, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Sí, de hecho probablemente diría que es la peor. No he visto todas, pero de todas las que he visto, probablemente sí diría que es la peor. Y la anterior era Asteroid City. Entonces, pues creo que, pues como decía, no sé si está en un punto en donde, pues a lo mejor necesita un poquito más de pulir sus guiones, porque sí, dirección, pues es un maestro, ¿no? Es un artista en todo el sentido de la palabra. Y sí, o sea, la película es muy irregular porque hace demasiadas cosas y te introduce demasiados temas y todo, o sea... Sí, o sea, por ejemplo, desde el setup del plan de cuál va a ser la historia, y que tiene todas estas cajas de zapatos llenas de los documentos y los planes que él tenía por si se moría, y que se llevara a cabo pues el Foundation Scheme al final del día. Eran un chorro de cosas, y de que no, vi esta la abres y esto son los contratos y esto es no sé qué. Era como de, ya desde ese momento fue como de, ay güey, son muchas cosas las que tengo que estar aquí sabiendo y conociendo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso refleja un poco de lo mucho que mete la película. Y siento que los que, o sea, Wes Anderson y Coppola, que son los que escribieron la película, creo que ellos también lo sabían. Porque luego le dicen, oye, ¿y esa otra caja? No, eso no es importante ahorita. Enfócate en lo que te estoy diciendo ahorita. Y es de que, ok, o sea, porque yo también pensé como, oh, wow, son muchas cosas. Y luego esa caja, qué pedo. De que no, ignora eso por ahora. Siento que era un poquito medio meta, inclusive. Tal vez fue sí, puede ser que sí. Sí, está chistosa, la verdad. Pero bueno, ahí esta película un poquito irregular, ¿verdad? Un poquito aquí y allá. Creo que es interesante de todos modos. Creo que se la recomendaría al tipo de persona que ya le interesan este tipo de películas, ¿verdad? Creo que no se la recomendaría a alguien que no le interesan películas de este tipo, porque... Si no se ve como algo que te interesaría, definitivamente no es para ti, ¿verdad? Creo que ese es el tema con esta película. Claro, sí, digo, no creo que sea para un público mainstream para nada. Y mientras no me arrepiento de haberla visto, porque creo que sí es como delicioso visualmente a ver eso, como que, pues sí, no sé si tienes que estar en un cierto humor en particular o te tienen que interesar cierto tipo de cosas para que pues puedas disfrutar esta película, ¿verdad? Sí, tienes que ponerte tu sombrero de entusiasta del cine, ¿no? Porque hay otras que es más bien como... Estoy viendo una película que es pura acción o puro efecto visual o lo que sea, y te pones ese sombrero. Hay gente que lo llama apagar tu cerebro. No creo que sea apagar tu cerebro como tal. Creo que es más bien estar en otra vibra, en otro mood, que en este tipo de películas. Pero
Sí, o sea, porque por ejemplo le dije a mi novia, le dije a mis papás de que a alguien le interesa verla, a nadie le interesó verla conmigo y dije, está bien, ir a verla solo, no pasa nada. Así pasa, o sea, sí, sí. Y creo que es mejor eso que después llevar a alguien a la fuerza que vaya a llevarse una idea errónea. Creo que a lo mejor sería, por ejemplo, si nunca han visto una película de Wes Anderson, pues sería algo equivocado. A lo mejor irlos introduciendo, como decía, con alguna de las primeras películas en donde Sí apenas puede estaba ser. desarrollando ese estilo y luego ya después llegar aquí. Sí puede ser, sí. Creo que eso sí. En ese contexto tampoco la recomendaría como tu primer película de Wes Sí, Anderson. Definitivamente no. claro. Pero bueno, no sé, algo más que valga la pena cubrir aquí al final del episodio, No. ¿no? Pues bueno, en ese caso, creo que es un buen lugar para terminar, ¿verdad? Este episodio. Como siempre, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Si han visto esta película y les interesa hablar sobre ellas, pues hablen de ella en los comentarios. Siempre es un placer ahí recibir sus comentarios y observaciones y todo eso. Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Fuimos Paco Treviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.